Buenos días, tardes o noches, compañeros. Les saluda su profesor Renzo Chavarría y vengo con una nueva actualización para la clase de dibujo técnico. Esta vez el tema a abordar va a ser la historia de la medición. Para empezar, quiero que entendamos que las primeras mediciones estuvieron relacionadas con lo que es la masa, la longitud y el tiempo. La masa cuando intentábamos calcular el peso o la cantidad de la materia, la longitud cuando queríamos calcular un largo, un ancho, y el tiempo cuando queríamos determinar la duración o lapsos de momentos. Para estos tres tipos de medida se buscaron unidades posteriormente. El volumen y el ángulo se fueron sumando a la lista. Volumen para saber cuánto espacio ocupaba algo y un ángulo para saber inclinación. Todo esto se debió a la necesidad que el hombre tuvo por construir. Y así nos remontamos a los primeros cálculos que el hombre hizo. Y así entendemos que uno de los primeros cálculos que el hombre hizo fue el contar, ¿sí? Ya que él necesitaba saber cuánto poseía, cuánto era en totalidad o cuánto medía la extensión del terreno que tenía. Más adelante se empezaron a usar métodos más complejos para poder contar. Ya no solo se contaba con los dedos, sino que usaban herramientas como Excel, que es un ábaco, en el cual usted podía ir contando con granos y así tener una estadística de cuánto podía tener o cuánto le hacía falta. Más tarde, y por necesidades de desarrollo, se necesitó hacer comparaciones con partes del cuerpo para poder medir objetos los cuales no se conocían su medida. Por ejemplo, nació un palmo, una cuarta, el codo, que es la distancia de los dedos al codo, el pie, el brazo, la yarda, y así otras partes del cuerpo se fueron sumando a esta tabla comparativa que podríamos decir que se llamaba patrón natural. Un patrón natural es, como el nombre lo dice, una escala que surge de parte del cuerpo, la cual es fácil de transportar y preservan una relativa uniformidad. Todas estas medidas, más adelante, podemos ver que representaban una dificultad muy grande. ¿Cuál era esa dificultad? La dificultad es que no todos los hombres eran iguales. No todas las pulgadas eran iguales, no todos los brazos eran iguales, no todas las yardas eran iguales. Entonces eso a la hora de comerciar dificultaba bastante la comparativa. Ya no se podría decir que tendríamos una misma cantidad. Si mi pulgada es más grande y la suya más pequeña, ya no estamos hablando de una misma medida. Entonces existía esa gran dificultad. El tiempo nos lleva hasta 1789, cuando Francia entró en su revolución. Antes de esta fecha existían los métodos más extraños para que usted pudiera medir, ¿sí? Pero los franceses cambiaron eso. Querían crear un sistema nuevo, superior a los demás, que fuera estandarizado en el mundo y que no variara de región a región. Entonces, en 1970 se le pide a la Academia de las Ciencias crear un sistema de medición. Este sistema de medición tenía que cumplir tres requisitos. El primero de ellos era que tenía que estar basado en cosas que fueran constantes en la naturaleza, cosas que no fueran a variar, que no se deterioraran con el tiempo. La segunda era que estas formas de medir estuvieran conectadas entre ellas y que se entendiera de alguna manera lógica. Por ejemplo, para calcular una hora, yo puedo hacerlo determinando cierta cantidad de segundos o minutos. Como tercer ejemplo, debería ser un sistema decimal, es decir, donde los múltiplos de las unidades variaran de 10 en 10. Y así, el 19 de marzo de 1791, la Academia de las Ciencias de París propuso un patrón que procede de la naturaleza, ¿sí? Le llamaron el metro. Si se aceptaba la propuesta,
porque era una propuesta en ese entonces, el metro iba a ser la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. ¿Qué es un meridiano? Un meridiano es una de estas líneas que va de norte a sur. Ellos querían que un cuarto, o sea la distancia de este punto a este otro, fuera dividido entre 10 millones de veces, y ese patrón iba a ser considerado el metro. Ahora, la dificultad era medir el meridiano desde el Ecuador hasta el Polo Norte. Los topógrafos encargados del momento de hacer ese cálculo propusieron medir una parte del meridiano que está entre las ciudades de Durque y Barcelona. Más o menos un meridiano que pasa por aquí. La solución fue medir un trozo del arco y calcular matemáticamente cuánto iba a medir un cuarto, o cuánto iba a medir el meridiano del Polo Norte al Ecuador, para dividirlo entre 10 millones de veces y así poder crear un patrón que se llama metro. De ahí viene esa medida. Si ustedes alguna vez se preguntaron de dónde viene la medida del metro o cómo surgió esa distancia, quién se inventó eso, pues ya saben, ¿verdad? Lo hicieron durante la Revolución Francesa. Lo propusieron exactamente el 19 de marzo de 1791 y sabemos que el metro es la 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano terrestre. ¿De acuerdo? Así lo vamos a manejar. Entonces, nos quedamos aquí por hoy, compañeros. Fue un placer haberlos atendido. Cualquier duda estoy a su disposición.